agradecerles a Juan Manuel y a Clemencia por estar con nosotros y bienvenidos todos a esta sesión número 241 de nuestro grupo. Hoy tenemos invitados de otros grupos, invité a algunos del grupo del francés, invité a algunos de los Gonzagas y desde luego Clemente y el doctor Juan Manuel Anaya. Este es un grupo de amigos ex-jesuitas y amigos y familias que nos hemos estado reuniendo desde la pandemia todos los jueves para conversar en tertulia sobre temas de interés para todos. A veces tenemos invitados especiales como hoy y otras veces para aprender entre nosotros de nuestras experiencias en la vida después de haber pasado muchos años juntos en la compañía de Jesús hace más de 50 años y haber continuado esta amistad desde entonces a través de reuniones, paseos y bueno, estas tertulias que siempre están en nuestras agendas de los jueves. Ya les he enviado con la invitación algo sobre la biografía del doctor Anaya, pero quisiera solicitarle a Clemente que nos hiciera una breve presentación personal de nuestro invitado antes de cederle la palabra a Juan Manuel. De manera que, adelante, Clemente, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. La verdad que me complace mucho, como les decía, estar de nuevo en este grupo de exjesuitas en tertulia por invitación de Darío, muy amable, y esta vez para presentar de manera muy breve al doctor Juan Manuel Anaya. Juan Manuel es médico, es especialista en reumatología e inmunología y es doctor en biología. eh, Director del programa de longevidad saludable e investigador principal del proyecto Centenarios, cuyos objetivos son el estudio de una población de centenarios de Colombia y el análisis de biomarcadores de longevidad, interpreto como señales predictivas de longevidad y protección de enfermedades crónicas. Juan Manuel es médico de la Universidad del Rosario en Bogotá, reumatólogo de París 5, inmunólogo del Instituto Pasteur y de la Universidad de Texas en San Antonio y doctorado de la Universidad de Antioquia. He compartido momentos importantes de la vida con Juan Manuel. Ha sido mi compañero en la misión de Sabios, donde es coordinador del grupo de salud y vida. Durante la pandemia hizo un seguimiento estrecho a mi paso por el COVID, o la COVID, llamando diariamente a la médica que me atendía en clínica. Su lado humano es quizá la característica de su actuar como médico y como persona. Recientemente me enteré que acompaña a una vieja amiga mía en una enfermedad muy complicada y que no tiene reversa. Y es también, Juan Manuel, un constructor de redes impresionante. A raíz de su proyecto sobre centenarios en que se embarcó pues como investigador, armó una red con más de 200 médicos sobre longevidad y centenarios, y esto en menos de 2 meses se convirtió en una red en donde comparten información científica muy importante, y organizó un evento en la Academia de Medicina muy exitoso y de altísimo nivel sobre el tema al que pude asistir. La verdad, Juan Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación de la cual yo solo soy un intermediario y pues adelante. Qué privilegio, doctor Juan Manuel, de tenerlo con nosotros. Adelante. Ni más faltaba, el honor es mío. Bueno, voy a compartir la pantalla, permítanme. Bien pueda. Mm, Perdónenme un segundo. Ya. Bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, perfecto, sí. Bueno, maravilloso. Así las cosas, entonces yo les voy a contar una historia absolutamente fascinante que tiene que ver con los centenarios. Eh, Permítanme un segundo. Aquí estoy.
Entonces, lo que vamos a ver es qué nos enseñan los centenarios acerca de la salud y de la enfermedad. Y esta charla, que estoy muy complacido de compartirla con ustedes, la doy a nombre del Grupo de Longevidad Saludable y de la Alianza Centenarios, de la cual hablaré posteriormente. ¿Qué son los centenarios y por qué es importante su estudio? Les voy a contar que Colombia es el país de las Américas que más rápido envejece. Colombia tiene actualmente un índice de envejecimiento de aproximadamente 70, entre 70 y 73, pero el DANE nos ha indicado que en el 2050 ese índice será de 175.3. El índice de envejecimiento no es otra cosa que el número de personas mayores de 60 años sobre el número de personas menores de 15 años multiplicado por 100. Lo que quiere decir que Colombia envejece a un ritmo vertiginoso. Y los centenarios es una de las poblaciones que más rápido está creciendo en Colombia. Entiéndase por centenarios aquellas personas que han alcanzado los 100 años o más. ¿Por qué es importante el estudio de los centenarios? Como les voy a mostrar a continuación, los centenarios tienen ciertas particularidades que los diferencia de manera significativa, no solamente de la población joven, sino de la población adulta en general. Es muy distinto hablar de un centenario que hablar de un octogenario o un nonagenario. Por otro lado, los centenarios tienen una importancia dentro de lo que se ha considerado actualmente la economía plateada, que no es otra cosa que toda la demanda de servicios y aportes que hace la población longeva. En Colombia, además de este crecimiento poblacional, en donde la pirámide se ha invertido, los centenarios, la economía plateada tiene mucho que ver con el sistema de salud y protección social. Existen brechas en la cobertura y calidad de los servicios de salud y protección social, afectando el bienestar y la calidad de vida de las personas longevas. Sin embargo, existe un mercado y oportunidades de negocio, así como de empleo y participación social. No hay duda de que la oferta de productos y servicios es insuficiente y que la participación activa de los longevos en general y de la sociedad en general en la economía plateada es todavía limitada. ¿Y qué no decir de las políticas públicas, donde hay una dicotomía muy clara entre la normatividad que existe y la implementación que se hace? Además, desafortunadamente, no se tienen los suficientes recursos para el fortalecimiento de la demanda creciente poblacional. Se resalta, y lo resalto porque lo he vivido con algunos octogenarios y centenarios, el programa de Colombia Mayor, que es un subsidio que se les da, y ese subsidio este año aumentó de 80.000 a 200 y pico de mil de pesos, lo que es una ayuda que para ellos es importante. Sin embargo, otra cosa que vale la pena mencionar y que no voy a tratar en esta charla es el sistema pensional, que enfrenta desafíos como la informalidad laboral, la baja cobertura de algunos grupos poblacionales y la sostenibilidad financiera del sistema, aspectos que afectan a los centenarios. Volviendo a los centenarios, les voy a contar que los centenarios no son raros, aunque su localización sea muy difícil. Una cosa es el número de centenarios que están en los registros, llámese de EPS, del DANE, poblacionales, de las alcaldías o de las gobernaciones, y otra cosa es la localización de ellos. Sin embargo, de acuerdo al DANE, en 1953 había 529 centenarios. En el 2023 se calculó que en Colombia habían 19.400 y para el 2070 se estima que van a haber cerca de 45.000 centenarios. Quizás estas cifras sean un poco inferiores a la realidad por subregistro y cálculos. Lo cierto es que los centenarios, junto con la población longeva, es una población que cada día está creciendo. Esta presentación tiene un componente científico que es a lo que nos dedicamos y les voy a presentar a continuación el primer resultado que tuvimos en el año 2023 y publicamos a principios de 2024 cuando hicimos un análisis retrospectivo de una base de datos de una EPS del régimen subsidiado
en cuyo momento de análisis contábamos con 2.362.436 afiliados. Y esos afiliados los dividimos en tres grupos: aquellos que tenían más de 100 años, los centenarios que ustedes ven en esta columna, la cuarta columna de la tabla; la población de 60 a 99 años y la población de 18 a 59 años. Como ustedes se pueden dar cuenta, la mayoría de los centenarios son mujeres. Esto no es de extrañarse en la medida en que biológicamente las mujeres viven más que los hombres. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista sociodemográfico, en Colombia los hombres mueren más temprano de lo esperado por razones diversas, entre ellas la violencia. La mayoría de los centenarios viven en área urbana y desde el punto de vista clínico, en este estudio retrospectivo, observamos ciertas particularidades que nos llamaron mucho la atención. En primer lugar, la tasa de diabetes en los centenarios fue significativamente menor que en los adultos de 60 a 99 años. Por otro lado, observamos que la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad cardiovascular fue igualmente significativamente menor que en los otros grupos poblacionales, como lo fue también el cáncer. Ustedes se pueden dar cuenta que si bien en los adultos de 60 a 99 años la tasa de cáncer fue de 2.4%, en los centenarios fue inferior al 0.5%. Finalmente, algo que nos llamó también la atención fue que las infecciones que se registran, y para esta época teníamos dos en el registro importantes, que fueron la tuberculosis y la COVID-19, fueron muy bajitas en los centenarios. Si bien la COVID-19, la tasa de COVID se puede atribuir al aislamiento y otros factores que contribuyeron a esa baja tasa, lo cierto es que aquellos centenarios que les dio COVID, a su vez, la tasa de mortalidad fue muy inferior a la tasa de mortalidad del adulto mayor. Ustedes saben que dos de los factores de riesgo de mortalidad en la COVID-19 era ser adulto mayor de 70 años y ser obeso. En los centenarios no observamos eso e inmediatamente estos resultados nos llamaron la atención sobre la ausencia de enfermedades crónicas como diabetes, como cáncer y la buena respuesta a infecciones. A partir de ahí, como bien lo mencionó Clemente, a quien le agradezco mucho tanto su amistad como la presentación que me has hecho, a partir de ahí hicimos un grupo o una alianza que llamamos Alianza Centenarios, en la que participan algunas instituciones como la Universidad de la Costa en Barranquilla, la Universidad EIA en Medellín, el Grupo de Neurociencias de Antioquia y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Biotecgen en Bogotá, la Clínica de la Costa en Barranquilla, el Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes en Bogotá y el grupo de Medcor o Metabolómica de la Universidad de los Andes en Bogotá. Pero también tenemos investigadores asociados y menciono en particular a Sandra Castelblanco y a Robinson Cuadros, geriatras de Bogotá, a Juan Carlos Salazar, nuestro estadístico de la Universidad Nacional de Medellín, a Stefano Vinacchia, que es doctor en psicología de la Universidad SINU en Montería, y a Edward Ruiz Narváez de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Y con estos amigos y con estas instituciones arrancamos el proyecto Centenarios, advirtiéndoles que este es uno de los únicos proyectos científicos en Colombia de ciencia abierta. ¿Qué significa un proyecto de ciencia abierta? Un proyecto de ciencia abierta significa que la comunidad científica en particular y la sociedad civil en general puede estar enterada en tiempo real de lo que estamos haciendo. Y para eso creamos esta página www.coolsen.org, en donde permanentemente estamos actualizando las actividades que estamos haciendo, las publicaciones que realizamos, qué actividades estamos haciendo en una ciudad o en otra, las publicaciones de literatura gris que nos hacen, etcétera. Y los invito a que la consulten en la medida en que todo lo que les voy a contar a continuación está en esta página. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Creamos
este proyecto Centenarios, que no tiene otro objetivo que el de describir y analizar las características demográficas, socioeconómicas y clínicas de una población de centenarios de Colombia para la comprensión de la longevidad saludable. Entiéndase, para entender cómo se puede envejecer en buena salud y para el análisis traslacional con el fin de descubrir biomarcadores de longevidad y factores de protección de enfermedades crónicas no transmisibles. Como les acabo de mencionar, a los centenarios no les da cáncer, pero tampoco les da enfermedades autoinmunes, como se los voy a mostrar a continuación. No les da enfermedad cardiovascular o llegan sin enfermedad cardiovascular, responden bien a las infecciones. Luego, los centenarios es la población más alta informativa para descubrir precisamente esos factores de protección de las enfermedades que a ellos no les da. Y esto la hace una población única y altamente informativa. ¿Cómo llevamos a cabo este proyecto? Pues ustedes ven en el centro de la gráfica a su izquierda el centenario, a quien invitamos a participar luego de la información del estudio y la firma del consentimiento escrito, ya sea por él o por su cuidador. A ese centenario le tomamos una cantidad de datos heterogéneos, incluyendo antropológicos, clínicos y biológicos, porque le tomamos una muestra de sangre. Hacemos una integración de datos y gracias a estadística multivariada, inteligencia artificial, respondemos preguntas que creemos son pertinentes e importantes, cuyas respuestas no son otra cosa que nuevo conocimiento que llevamos a la sociedad y a la población longeva en general, en aras de establecer pautas de política pública eventualmente y de salud pública para el beneficio de la población longeva y sobre todo para entender y enseñar la longevidad saludable. Este estudio se lleva a cabo mediante la evaluación de variables personales y familiares mediante un cuestionario semiestructurado que es aplicado por investigadores de la Alianza Centenarios, en donde averiguamos variables demográficas, clínicas, nutricionales, funcionales, cognitivas, estilo de vida, prosociales, por supuesto análisis bioquímicos, inmunológicos y neuroimagenológicos. Les hacemos resonancia magnética nuclear cerebral y al mismo tiempo les estamos haciendo capilaroscopia. Les estamos haciendo electrocardiograma para analizarlo mediante inteligencia artificial, porque hoy en día el electrocardiograma, que es una prueba tan simple y tan, dijéramos, olvidada eventualmente por los médicos, resultó ser altamente informativa con respecto a la longevidad. Y finalmente estamos iniciando un estudio del microbioma, es decir, todo el contenido bacteriano intestinal y sobre todo la genética de estas bacterias con el fin de entender cuál es la relación que puede tener este microbioma con el estado cognitivo y con la salud en general de los centenarios. Este es un listado de las principales escalas que aplicamos en los centenarios, en donde medimos la fragilidad, en donde medimos la sarcopenia, la autopercepción en salud, la calidad de vida mediante la escala de la Organización Mundial de la Salud, el estado nutricional, la función física y la independencia por la clásica escala de Bartel o índice de Bartel. Evaluamos también la capacidad funcional mediante la escala de Lawton y Brody. Igualmente evaluamos su desempeño físico, movilidad y fuerza muscular y equilibrio. También evaluamos el riesgo de caída, que es tan importante en la población longeva y en particular en los centenarios. También evaluamos el estado cognitivo mediante 3 herramientas que evalúan de manera diferente el estado cognitivo, y estas son el índice clínico de demencia, que evalúa la gravedad de los síntomas de demencia, el Montreal Cognitive Assessment o MoCA, que determina el estado de déficit cognitivo de manera temprana,
y el Mini Mental State Examination, que evalúa el deterioro cognitivo. Cada una ofrece una información distinta y nosotros aplicamos las tres, a pesar de que estas escalas, si bien han sido validadas en Colombia, no han sido validadas para la población centenaria, pero a pesar de eso decidimos utilizarla en esta población. Igualmente evaluamos el estado de depresión, de ansiedad geriátrica, los estilos de vida, su calidad de sueño y la presencia o no de insomnio, la escala de satisfacción con la vida o bienestar y varias variables prosociales, además de variables bioquímicas y demás que les voy a mencionar a continuación. Este es el hilo conductor del proyecto Centenarios. Una vez que al centenario o a su cuidador se le ha pedido la firma del consentimiento informado luego de haberle explicado qué es lo que vamos a hacer, se aplica el cuestionario de datos clínicos y se toma una muestra biológica. Esa muestra biológica va destinada a dos fines. Uno, hacer un estudio de bioquímica estándar en donde evaluamos función hematológica, hepática, renal, perfil lipídico, ciertas vitaminas y ciertas hormonas. Y otra parte de esa muestra se va a un biorepositorio con el cual mantenemos DNA, células mononucleares, plasma y suero. También estamos tomando muestra de saliva y, como les comenté anteriormente, estamos tomando muestra de materia fecal para estudio de microbioma. Todos estos resultados van a un análisis de datos bioinformático en donde nosotros podemos hacer correlaciones clínico-biológicas para posteriormente hacer toma de decisiones compartidas y eventualmente aplicar ese modelo traslacional 5P, que implica conocer muy bien la población de estudio. Recordemos que Colombia es una población, primero, muy distinta a las poblaciones norteamericana, europea o asiática. Esto es una población con una alta mezcla racial. Somos una población al menos triétnica, con componente africano, europeo y indígena. De tal manera que conocer nuestra población es muy importante. Al conocer esta población desde el punto de vista de todos estos biomarcadores y datos clínicos, vamos a tener las medidas de asociación y de correlación que eventualmente se convierten en medidas de predicción, tanto de riesgo como de protección. Con esas medidas vamos a poder generar estrategias de prevención. Y esa prevención va a poder hacerse de manera personalizada a la población de riesgo. Y a esa misma población se le podrá invitar a ser participativa en la toma de decisiones que, como mencioné, compartidas. Luego, el modelo 5P implica población, predicción, prevención, personalización y participación. Con esta introducción, quisiera a continuación contarles y compartirles algunos de los resultados que hemos obtenido. En particular, les mostraré cómo es la calidad de vida y el bienestar de los centenarios. Les mostraré cuál es su estado nutricional y cómo el estado nutricional afecta de manera significativa tanto el estado cognitivo como otros parámetros de la salud. No puedo hacer esta presentación sin mostrarles los resultados de autoinmunidad y de enfermedades autoinmunes en los centenarios. Al fin y al cabo es mi especialidad. Y finalmente, quisiera compartirles la propuesta de una nueva taxonomía de los centenarios. Veamos entonces cómo se comporta la calidad de vida y el bienestar en los centenarios que hemos estudiado. La mayoría de los centenarios que nosotros hemos estudiado, a la fecha tenemos 160 centenarios y a lo largo del estudio hemos hecho algunos análisis intermediarios, a sabiendas de que cuando comenzamos a hacer esos análisis, los resultados que obtuvimos no han cambiado con respecto a análisis posteriores con un poco mayor de tamaño de muestra. ¿Cierto? De tal manera que ustedes verán en los resultados algunas series en donde incluimos 130 centenarios, otras donde incluimos un poco más y así sucesivamente. La mayoría de estos centenarios son de estratos socioeconómicos bajos, Sisbén o estrato socioeconómico 1, máximo 2.
La mayoría de estos centenarios son iletrados o no fueron a la escuela o llegaron escasamente a la primaria y viven principalmente en áreas urbanas. Este es el resultado de este análisis de calidad de vida y bienestar. Muestro los principales resultados, en particular la calidad de vida, cuyo promedio fue de 49.7. Esta calidad de vida se evalúa y el rango de calificación va de 13 a 65. Luego, la calidad de vida en estos centenarios no era muy baja, estaba aproximadamente en el promedio. El bienestar, 26.9 para un rango que se estima entre 7 y 35. El desempeño físico, que se tiene en cuenta mayor de 10, fue muy bajo en los centenarios, 3.3 en promedio. La evaluación cognitiva por el MOCA fue igualmente baja. Se estima que una buena evaluación cognitiva por el MOCA es superior a 26. Con respecto al estado cognitivo por el Mini-Mental Status, fue de 13.58. El normal va de 26 a 30, pero el Mini-Mental permite hacer una categorización en 4 categorías, ya lo veremos. El estado depresivo fue observado en un promedio de 2.73 como puntaje, no como porcentaje. El porcentaje de la depresión en nuestros centenarios es alrededor del 20%, pero tiene un tamaño de efecto muy grande. La influencia de la depresión en los centenarios es muy importante. La ansiedad fue de 0.24, muy bajita. El insomnio fue en promedio 4.41. Se considera insomnio cuando el puntaje del EASY es inferior a 10. El estado nutricional, pueden darse ustedes cuenta, fue muy bajito, normal por encima de 24. En este caso, el promedio fue de 18.52 y la independencia funcional que se tiene en cuenta es aceptable o buena por encima de 60. El promedio de los centenarios fue 49.09. Más que este descriptivo, nos interesó mirar cómo interactuaba la calidad de vida y el bienestar con las otras variables que evaluamos. Y para eso hicimos un análisis de correlación, cuyo resumen ustedes ven en esta tabla. Y pueden observar cómo la calidad de vida se correlacionó significativamente con el desempeño físico, con el estado cognitivo, con el estado nutricional y con la independencia funcional. Y de manera opuesta, es decir, una correlación negativa con la depresión. Resultados muy interesantes. Asimismo, el bienestar se correlacionó no solo con la calidad de vida, como era de esperarse, sino también con el estado cognitivo y de manera inversa con la depresión. Hubo ciertas diferencias en función del género, siendo la calidad de vida mucho más impactante en las variables que medimos en las mujeres que en los hombres. Por ejemplo, la calidad de vida afectó significativamente el desempeño físico en las mujeres y en los hombres, pero en las mujeres sobre todo se evaluó una correlación con el estado cognitivo, con el estado mental medido por el Mini-Mental, con el estado nutricional y con la independencia funcional. Y como se había observado en la tabla anterior, una correlación negativa con la depresión. El bienestar en ambos casos, tanto en mujeres como en hombres, tuvo un impacto negativo altamente significativo con la depresión. En conclusión, para este primer análisis, en estos centenarios se observa una calidad de vida, bienestar y satisfacción vital favorables, a pesar de presentar importantes desigualdades económicas, sociales y educativas, además de una alta prevalencia de fragilidad y de deterioro cognitivo. El rendimiento físico, en conclusión, y el estado cognitivo y la depresión se asociaron con la calidad de vida y la satisfacción vital en este grupo de centenarios. Miremos ahora cuál es el estado nutricional y su impacto en la salud en general y cognitiva de los centenarios que hemos estudiado hasta la fecha. Para este caso, evaluamos 139 centenarios con una mediana de edad de 100.1 años, la mayoría mujeres.
la mayoría del área urbano, como lo mencioné, la mayoría con niveles muy bajos de educación y muy bajos de estrato socioeconómico. Y con respecto a la funcionalidad, solo el 13% fue independiente. El resto fue o dependiente leve o moderado o una dependencia severa o total. Fíjense en ustedes, el 45% de estos centenarios tenían una dependencia severa o total. ¿Qué otras variables observamos? En este caso, fíjense la importancia de la dentadura en los centenarios. El 79 no tenía dentadura superior, el 64 no tenía dentadura inferior y el 50 apenas, es decir, la mitad usaba prótesis dental. En cuanto a la nutrición, este es un aspecto muy importante porque hace que, número uno, el centenario no esté bien nutrido y número dos, tiene un impacto fundamental en la sarcopenia, en la pérdida del músculo. Además que en la calidad de vida y en el estado cognitivo afecta significativamente, como lo voy a mostrar posteriormente. En este grupo de centenarios, el 75% fue frágil, el 73% tenía sarcopenia, el 14% tenía un rendimiento físico favorable, curiosamente, el 15% presentó depresión, el 1% apenas ansiedad, que es algo característico en los centenarios, a pesar de todas sus dificultades, etcétera, llegan a un punto de actitud eventualmente estoica y la ansiedad en realidad no se manifiesta muy frecuentemente. Sin embargo, el deterioro cognitivo fue importante con un Mini-Mental inferior o igual a 24. El insomnio se observó solo en el 19% de este grupo y una satisfacción vital favorable en el 86%. Fíjense en ustedes esa paradoja. A pesar de estar relativamente mal, su satisfacción es aparentemente buena. Una resiliencia eventualmente tanto de salud como cognitiva importante. Y desde el punto de vista nutricional, que es de lo que estamos hablando y nos interesa para este análisis, el 36% de los centenarios evaluados en esta serie estaba desnutrido, el 47% en riesgo de desnutrición y solo el 17% tenía un estado nutricional adecuado o normal. Interesante ver desde el punto de vista de las correlaciones o visto de otra manera, las interacciones entre el estado nutricional y las variables de salud que evaluamos, cómo influía el estado nutricional. Y como se pueden dar cuenta en este listado de variables, el estado nutricional influyó prácticamente en todas las variables de manera significativa y positiva, siendo un impacto negativo en la depresión y en la fragilidad. Muy importante. Podemos concluir, de acuerdo a este análisis, que el estado nutricional en los centenarios está asociado con el estado funcional y cognitivo. El centenario desnutrido tiende a ser demente. Se asocia también este estado nutricional con el rendimiento físico, lo que es de sentido común, y con el uso de prótesis dentales y variables antropométricas específicas, como por ejemplo la cintura de pantorrilla, la circunferencia del brazo, la circunferencia del deltoides y la fuerza de agarre. Es decir, entre mejor estado nutricional, mejor estado muscular, circunferencia de pantorrilla, del brazo, circunferencia del deltoides y mayor fuerza de agarre. La fuerza de agarre o la fuerza de presión que medimos por dinamometría es una de las variables más importantes en la longevidad. La fuerza y la velocidad, desde el punto de vista muscular, son claves para una longevidad saludable. Paso a otro tema que es de un interés particular, pero no puedo pasarlo por alto, y es cuál es el estado autoinmune en los centenarios. Para quienes no conocen o saben lo que es la autoinmunidad no es otra cosa que la respuesta del sistema inmunológico al propio organismo. Normalmente, el sistema inmunológico que es tan maravilloso, sirve para discernir lo propio de lo que no es propio. Por ejemplo, cuando se nos clava una astilla en un dedo, inmediatamente el sistema inmunológico, a través de unas células que se llaman polimorfos nucleares, envía señales
bioquímicas por el torrente sanguíneo que van a la corteza cerebral y le indican a esa persona, usted tiene una astilla en el dedo índice. Y hasta cuando no se quita esa astilla, uno no deja de sufrir y se hace una inflamación con un color rojo, se hincha y aparece una cantidad de polimorfos nucleares que corresponden a la pus, hasta cuando se logra sacar esa astilla y todo pasa. Esa es una respuesta inmunológica, llamémosla normal. Cuando por razones diversas el sistema inmunológico falla y ataca lo propio, es decir, cuando, por ejemplo, se ataca en los niños a las células beta del Langerhans que producen la insulina, a esa enfermedad se le llama diabetes insulinodependiente autoinmune. Cuando se afecta la glándula tiroides con la producción de hormona tiroidea, por parte del sistema inmunológico se monta una respuesta contra esa glándula tiroidea, afectando la producción de la hormona tiroidea. A eso se le conoce, en el caso de que sea un hipotiroidismo, como enfermedad de Hashimoto o hipotiroidismo autoinmune. Cuando esto ocurre en las articulaciones, que el sistema inmunológico ataca las articulaciones, pues a eso se le llama artritis reumatoide y así sucesivamente. Con la autoinmunidad sucede un fenómeno en el cual nosotros participamos muy activamente para la definición, y es que puede haber un estado latente de autoinmunidad en donde aparecen biomarcadores, generalmente autoanticuerpos, que son inmunoglobulinas. Ustedes ven aquí una representación en esta figura, que van dirigidas contra partes específicas de un tejido, por ejemplo, las células beta de Langerhans que les mencioné anteriormente, la tiroides o la membrana sinovial en las articulaciones de movimiento en el caso de la artritis reumatoide. Pueden haber autoanticuerpos sin que haya enfermedad autoinmune, y a eso lo hemos denominado autoinmunidad latente. Otro tipo de autoinmunidad que les voy a mencionar a continuación es la autoinmunidad natural, cuando se generan anticuerpos sin que sean característicamente dañinos o patognomónicos, es decir, que no producen daño en el tejido hacia el cual están dirigidos. La autoinmunidad latente anticipa la autoinmunidad clínicamente manifiesta. En otras palabras, un individuo con artritis reumatoide, en el caso particular de una mujer, antes de manifestarse la enfermedad con dolores articulares, en la sangre de esa persona han aparecido 2 o 3 años antes autoanticuerpos. Por eso la prevención es tan importante en este tipo de enfermedades. Pues bien, nosotros hicimos un análisis de 30 autoanticuerpos en una población de 114 centenarios y observamos los resultados que ustedes están viendo en esta tabla. Fíjense que encontramos un porcentaje cercano al 44% de centenarios que tenían anticuerpos contra la tiroides, anticuerpos anti-TPO. Igualmente encontramos un anticuerpo que característicamente se observa en la artritis reumatoide, que es el factor reumatoide, abreviado FR, en el 36,84% de los centenarios. Y así sucesivamente encontramos una cierta cantidad de autoanticuerpos. Cuando fuimos a la literatura y revisamos los 10 artículos que se han publicado al respecto en centenarios aparentemente sanos, observamos que efectivamente, ustedes ven en esta columna la revisión de la literatura, efectivamente han habido descripciones en donde se observan autoanticuerpos en población centenaria sana, pero no en las mismas tasas o frecuencias como la que nosotros observamos, excepto para anticuerpos antifosfolípidos, que se observan en otras poblaciones en el 54%, nosotros lo observamos en el 7%. De resto, nosotros observamos mucha más frecuencia de autoinmunidad y en particular autoinmunidad tiroidea en los centenarios colombianos. Esto desde el punto de vista bioquímico o serológico, pero en la realidad, ¿qué centenarios tenían enfermedades autoinmunes? Para eso, a medida que los atendimos en consulta, aplicamos un cuestionario, como ya les mencioné, en donde se registraba la presencia al examen físico y el interrogatorio de una enfermedad autoinmune en el centenario, así como los antecedentes de autoinmunidad familiar en la familia de este centenario. ¿Y qué resultados obtuvimos? Pues bien,
La única enfermedad autoinmune, perdón, la única enfermedad autoinmune que observamos fue el hipotiroidismo autoinmune, que fue registrado en 5 de 114 centenarios para una tasa de 4,38%, que es relativamente inferior a la prevalencia de hipotiroidismo autoinmune en la población general y sobre todo en la población adulta, cuya prevalencia oscila entre el 5 y el 10% de los adultos mayores. Luego tenemos una sola enfermedad autoinmune con una prevalencia baja en los centenarios. Y de manera muy interesante, no observamos enfermedades autoinmunes sistémicas u otras específicas de órgano, como por ejemplo vitiligo o artritis reumatoide o lupus eritematoso o aún síndrome de Sjögren, a pesar de que observábamos algunos centenarios que tenían anticuerpos característicos del síndrome de Sjögren, anticuerpos anti-Ro60 en 4 de ellos, 3,51%, y por aquí está el anti-Ro52, que es más específico todavía del síndrome de Sjögren, en solo un centenario para una prevalencia de 0,87%. Este resultado puede ser un resultado que pueda pasar desapercibido y muy poco importante. Pues les voy a decir que es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque ¿cómo es posible que una población que ha llegado a los 100 años o más no tenga este tipo de enfermedades cuando se supone que el sistema inmunológico se envejece a medida que el tiempo pasa? Eso se conoce como inmunosenescencia. Pues bien, los centenarios, una vez más, es una población altamente informativa para descubrir qué es lo que ellos tienen desde el punto de vista genético, aún desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista de otra serie de biomarcadores que los ha hecho indemnes a el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y en ese sentido estamos trabajando y estos resultados de cierta manera corroboran nuestra observación acerca de que en los centenarios con respecto a la autoinmunidad existe una paradoja, porque a pesar de que el sistema inmunológico tenga 100 años o más, ellos no hacen enfermedades autoinmunes, como tampoco hacen cáncer, como ya lo había mencionado. Y las razones para explicar esto es que el estado inflamatorio que se ve en los adultos, en los centenarios, no se observa. Esto medido por citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas son moléculas del sistema inmune que llevan señales entre el sistema inmune y otros órganos, y en algunos casos esas moléculas generan inflamación en el organismo. La inmunosenescencia, de la cual he mencionado anteriormente y que se define por el envejecimiento del sistema inmunológico, no pareciera que ocurriera en los centenarios. En otras palabras, los adultos inmunosenescentes fallecen desafortunadamente antes de llegar a ser centenarios. Es una característica que tiene que ver con aspectos evolutivos del Homo sapiens. La hiperestimulación quizás no haya sido la misma como la de otros adultos comunes y corrientes. El comportamiento celular y molecular desde el punto de vista de proteodinámica es distinto en los centenarios. Y finalmente, y no menos importante, los factores genéticos de riesgo de enfermedad autoinmune conocidos en la población adulta en los centenarios no se observan. Y no solo eso, hay ciertos polimorfismos de protección de enfermedades autoinmunes que los hemos observado recientemente y cuyo análisis está en curso y quizás en otra charla se los podré comentar. Luego, es una realidad muy interesante el hecho de que los centenarios no sufran de enfermedades autoinmunes y, como mencioné, tampoco ocurre con el cáncer. Para finalizar, les voy a contar cómo hemos podido clasificar a la población de centenarios que hemos visto. Ustedes ven aquí una sala de espera en donde hay varios centenarios y centenarias acompañados de algunos de los médicos e investigadores del proyecto Centenarios.
Y no todos son iguales. Hay esta señora muy querida que está un poquito discapacitada, como lo está esta, pero hay centenarios que se ven relativamente bien, optimistas y en un buen estado físico. Eso fue una llamada de atención desde la observación clínica para tratar de clasificarlos desde el punto de vista clínico y de la vida real, en la medida en que hay una clasificación anterior, pero que no corresponde a la que yo les voy a contar a continuación. Para eso tomamos las variables clínicas, que no son pocas, que estudiamos en los centenarios, y mediante un análisis de componentes principales hicimos lo que se llama análisis de clúster o de conglomerados, con tal de identificar grupos que fueran diferenciales dentro del mismo universo de los centenarios. Y ustedes pueden observar que al final de la tarea observamos tres grupos, uno en azul, uno en amarillo y uno en gris. Este grupo de centenarios en azul los llamamos vulnerables y corresponden al grupo de centenarios que llegan a los 100 años en malas condiciones de salud. Para no extenderme, estos centenarios llegan discapacitados, con fragilidad, con mucha dependencia, algunos o una gran mayoría dementes, etcétera. Hay otro grupo que está dando la pelea, que llega más o menos bien, y a ese grupo lo llamamos resilientes. Pero hay un grupo muy interesante que llega en muy buenas condiciones de salud, a pesar de que sea el grupo minoritario, tan solo el 15%. Y ese grupo lo hemos denominado vigorosos o, como llamaría alguien, antifrágiles. Lo que no los mató los ha hecho más fuertes. Este es el resultado del análisis de algunas o las principales variables que aplicamos en estos centenarios. Yo les voy a pedir el favor de que miren sobre todo y presten su atención a esta columna de vigorosos. Ustedes verán que la mayoría de los centenarios vigorosos fueron hombres. Como clasificamos mujeres y hombres, y aquí aparecen mujeres, pues las mujeres fueron las menos observadas en este grupo de vigorosos. Les voy a contar que en Colombia y en general en otras partes del mundo se observa algo similar. Hay mucho más centenarias mujeres que hombres, pero los hombres tienen mejor calidad de vida. Las mujeres desafortunadamente han tenido condiciones de violencia diferentes a la de los hombres, y su misma condición biológica hace que estén expuestas a mayores traumas durante su vida. Luego, la calidad de vida de los hombres es superior. En este caso, la mayoría de los vigorosos fueron hombres. Por otro lado, fíjense ustedes que hay dos medidas antropométricas que los caracteriza, que son la circunferencia de pantorrilla y la fuerza de prensión. Si ustedes se acuerdan de los resultados de nutrición y se acuerdan de los resultados de calidad de vida y de bienestar, y aún de lo que hemos comentado anteriormente, ven cómo la condición muscular, reflejada en este caso por la circunferencia de pantorrilla y la fuerza de prensión, son importantísimas medidas de clinimetría en la longevidad y en particular en la longevidad extrema, que definen a los centenarios vigorosos. Por otra parte, el desempeño físico, la capacidad funcional, la independencia y el estado nutricional fue significativamente mayor en los vigorosos que en los resilientes, y qué no decir de los vulnerables. Y ustedes ven que este grupo de variables que están aquí señaladas por este rectángulo están muy cercanas a las que comentábamos anteriormente, que son la circunferencia de pantorrilla y la fuerza de presión. Por otro lado, algo muy interesante es que este grupo de vigorosos, desde el punto de vista cognitivo, están en muy buen estado con respecto a los otros dos grupos, entiéndase, resilientes y vulnerables. Como les decía, los vulnerables desafortunadamente llegan en malas condiciones de salud. La consecuencia de esto es que la calidad de vida, como es de entenderse, como era de entenderse,
es significativamente mayor en los centenarios vigorosos con respecto a los resilientes y vulnerables. Y algo muy llamativo es que en ninguno de los grupos observamos que hubiera diferencias en cuanto al estado inflamatorio. Lo que se ha definido como el inflammaging no se observa, francamente, en los centenarios. Ustedes pueden ver que no observamos diferencias significativas en cuanto a los niveles de ferritina, de proteína C reactiva o de velocidad de sedimentación globular, tres marcadores clásicos de inflamación. En conclusión, ¿qué nos enseñan los centenarios? En primer lugar, insisto en que Colombia enfrenta una transición demográfica con inversión de la pirámide poblacional que representa un reto para el sistema de salud. En segundo lugar, los centenarios no todos son iguales, algunos son vulnerables, otros resilientes y algunos vigorosos. Estos últimos es una población altísimamente informativa para el descubrimiento de los factores de protección. Aquí hago una mención bien interesante porque cuando se habla en epidemiología o en salud pública o en ciencias básicas, los médicos, investigadores, siempre somos muy amigos de buscar esos factores de riesgo, cualquiera que sea. Aliméntese bien, no sea obeso, haga ejercicio, porque estos son factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y así sucesivamente. En este caso, la aproximación es inversa. No es los factores de riesgo lo que vamos a descubrir en la población centenaria, son los factores de protección, que siempre han sido más importantes en la evolución del Homo sapiens que los factores de riesgo. De hecho, quienes estamos hoy en esta charla, estamos presentes gracias a ese sinnúmero de factores de protección que nos han permitido llegar aquí sin tener ninguna complicación y estar vivos y ojalá saludables todos. Por otro lado, los centenarios presentan una bajísima prevalencia de cáncer y de enfermedades autoinmunes, así como una buena respuesta a infecciones, en particular COVID-19, argumentos que hacen replantear el concepto de inmunosenescencia en ellos, aspecto en el que estamos trabajando. Consejos prácticos de lo aprendido: mantenerse físicamente activo, entiéndase ejercicio físico, de resistencia y de fuerza, y mental. Contar con una buena alimentación, en particular rica en proteínas, y dormir bien son los elementos claves para una longevidad saludable. El estudio de centenarios es una fuente de inspiración para la investigación, así como para entender y aprovechar la economía plateada. ¿Cómo aporta el estudio de los centenarios a la economía plateada? Pues bien, mediante la comprensión del envejecimiento poblacional. Descubrir esos factores asociados a la longevidad saludable será muy importante para la misma longevidad saludable en las personas longevas en general. Desde el punto de vista de innovación en productos y servicios, conocer las preferencias y capacidades de los centenarios impulsa el desarrollo de productos, tecnologías y servicios específicos como salud, bienestar, viviendas adaptadas y entretenimiento que generan nuevas oportunidades de mercado. El fomento mismo del mercado laboral y la participación social, la inclusión de centenarios activos en diferentes ámbitos favorecería una economía más inclusiva y dinámica, promoviendo la creación de empleos y de programas dirigidos a esta población, sobre todo a la población resiliente y vigorosa, que no es poca. Entre los dos suman más del 50% de los centenarios. Adicionalmente, se da, mediante el estudio de centenarios, un impulso a la economía del cuidado y la salud. El incremento en la longevidad aumenta la demanda de servicios sanitarios y de cuidado, creando oportunidades económicas en estos sectores. Yo les voy a contar que hay tres aspectos de la salud que influyen sobre el mismo estado de salud en los centenarios y sobre el estado cognitivo, entiéndase demencia. Y son, número uno, la hipoacusia. Los centenarios oyen muy mal.
Número 2, la presbicia, ven mal. Y número 3, su estado de salud oral. Desde el punto de vista de los factores de riesgo de demencia que han sido estudiados por la comisión Lancet, hay dos que priman. El primero, y ocurre antes de los 40 años, es el nivel educativo, que curiosamente en nuestra población no aplica, pero así está escrito y así ha sido estudiado. Y el segundo, que ocurre después de los 40 años, es la mala audición. La mala audición, por las conexiones de redes neuronales, es el factor de riesgo en el adulto más alto para la demencia. Y ese es un factor de riesgo controlable, porque se controla con unos audífonos. Ahí hay una oportunidad de impulso para la economía. En segundo lugar, la presbicia, el centenario, no ve bien, ya sea por cataratas, ya sea por maculopatía del adulto, que antes no se conocía. Y ahora, como la población está envejeciendo y hay mucho más longevos, los oftalmólogos nos han enseñado que apareció una nueva enfermedad que es la maculopatía del adulto mayor. Y en tercer lugar, el problema de salud oral. El centenario no come bien porque es edéntulo, no tiene dientes o sus prótesis no le funcionan bien. Y el adulto mayor genera un pudor muy especial. A pesar de que puedan estar deprimidos, el adulto mayor no llora ni le dice a su cuidador, no estoy oyendo, ni estoy viendo, ni estoy comiendo bien. Y por eso los cuidadores, cuando los interrogamos, nos dicen, es que el abuelo ya no quiere salir ni quiere ir a las reuniones familiares, ni le gusta ver el noticiero como antes lo veía, y está comiendo muy poquito. Claro, porque no oye, o sea que no puede interactuar en una conversación, no ve, luego no ve el televisor ni las noticias que le gustaban antes, y no disfruta comer, porque no tiene dientes o sus prótesis no le funcionan. Entonces, pues por pudor no refiere su condición de salud. Y todo esto hace que se cree un círculo que favorece la soledad, la depresión y la demencia. Y este círculo puede romperse con intervenciones muy sencillas que todavía hacen falta en nuestro país y en otros países también. Igualmente, existe un estímulo para las políticas públicas y de planificación económica. El estudio de los centenarios ayuda a diseñar políticas que aseguren una vejez digna y sostenible y que optimicen recursos económicos en función del envejecimiento poblacional. En conclusión, el estudio de los centenarios es clave para entender y aprovechar la economía plateada, promoviendo la innovación, el bienestar, la sostenibilidad económica frente al envejecimiento demográfico. Yo les agradezco inmensamente su atención y estaría encantado y dispuesto a responder cualquier inquietud que ustedes pudieran tener. Muchísimas gracias. Doctor Juan Manuel, muchísimas gracias. Hay un aplauso virtual que no lo oye, pero espero que lo vea. Eh, Definitivamente nos ha abierto a un mundo muy cercano, pero muy desconocido. Creo que hay muchísimas preguntas, grandes conclusiones. Eh, Abrimos entonces ahora quien quiera intervenir, quien quiera hacer alguna presentación al doctor Juan Manuel o alguna pregunta que lo puedan hacer. Nuestro primer invitado es Carlos Medina. Adelante, Carlos. Doctor Juan Manuel, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Medina, soy médico oftalmólogo. Eh, lo felicito por esta interesante conferencia. Se ha podido estudiar o evaluar eh, algunos aspectos inflamatorios de los que usted menciona que estén ligados o relacionados en estos centenarios, por ejemplo, al proceso de degeneración macular relacionado con la edad. La pregunta va en el siguiente sentido. El ojo también envejece, como usted lo ha mencionado. La primera forma de envejecimiento del ojo va desde la parte externa hacia el interior, la caída de los párpados, la presencia de cataratas
y termina por último por afectar esta parte de la mácula y de la retina. Sería interesante poder evaluar nosotros como oftalmólogos o interpretar, ya que tenemos un aspecto de visión muy directo sobre lo que ocurre en los vasos retinianos, que son el reflejo de lo que está ocurriendo en el resto del cuerpo, cómo entender si algunos de esos aspectos inflamatorios, en qué niveles estaría en estos pacientes centenarios, o si todos realmente tienen degeneración macular o hay algunos factores protectores para algunos de estos centenarios, porque me imagino que no todos van a tener degeneración y no todos necesariamente tengan que tener catarata. Muchísimas gracias, doctor, y No, nuevamente felicitaciones. muchas gracias. Es una pregunta muy interesante para la cual en lo personal no tengo respuesta. Y no tengo respuesta porque no lo evaluamos de manera rigurosa en nuestros centenarios y porque desconozco cuáles son los aspectos inflamatorios relacionados específicamente con la maculopatía del adulto mayor. No es mi especialidad ni es un tema que hayamos trabajado específicamente en este proyecto. Eh, yo les he compartido los resultados que hemos obtenido y les he hecho comentarios basados en nuestra investigación y en datos científicos, en particular con respecto a las razones por las cuales algunos de nuestros centenarios tienen dificultad para la visión, pues no lo sabemos en detalle porque no hicimos fondo de ojo sistemáticamente, ni atención, dijéramos, especializada con oftalmología. En la mayoría de los casos fue por atención médica y auto descripción por parte de los centenarios o del cuidador. Pero por supuesto que usted tiene razón y la pregunta es muy interesante. No sé si usted conozca algo al respecto que nos pueda compartir. Sí, señor. Normalmente uno encuentra que muchos de los pacientes cuando están en su proceso de envejecimiento definitivamente están ligados a este tipo de enfermedades de carácter autoinmune y principalmente la diabetes, que genera un proceso muy acelerado del envejecimiento de la retina. Algunas veces hay pérdida de algunas células específicas que son protectoras de la retina. ¿De Ujú, acuerdo? Hoy en día tenemos cómo evaluar eso desde el punto de vista oftalmológico. Y llama la atención, por ejemplo, algo que usted mencionaba, ¿no? Hay centenarios que probablemente no tienen ningún proceso inflamatorio y son los que realmente son los que están vigorosos. Debe existir de pronto algún factor protector a nivel de retina que uno pudiera evaluar en estos pacientes y identificar realmente cómo están las capas de la retina, que es como la parte más sensible que uno puede indagar en estos pacientes y su proceso de envejecimiento. Valdría la pena coger ese grupo y mirarlo, ¿no? Solamente por explorarlo y decir, bueno, estos pacientes no tienen trastornos de la retina, esto es un fiel reflejo de que probablemente el resto de las células a nivel del cuerpo se van a encontrar de la misma manera, no sé, simplemente lanzando ideas en borrador basado en la conferencia que usted ha dictado, doctor. muchas Pero gracias. es El eso. menú. Sí. Qué bien, qué bien. Gracias por la pregunta y gracias, doctor Juan Manuel. Hay otro doctor que es compañero del grupo de los Gonzagas, Leonidas Borrero. Leonidas quiere hacer un par de preguntas y después le paso la palabra a Reinaldo para su pregunta. Adelante, Leonidas, te escuchamos. Gracias. En primer lugar, agradecerle al doctor su en- envidiable conocimiento y la buenísima voluntad de participarnos a todos. A mí me impresionaría muy gratamente el saber esencialmente, primero, si hay una distribución geográfica especial o si los grupos, sea el de los vigorosos o el de los resilientes, cómo se tienen una distribución en diversas partes del país. Por supuesto, relacionado con lo que ya nos han mencionado, perdón, de el estado nutricional y el estado mental mismo.
Muy bien, esa es su pregunta. Sí, señor. Bueno, La muchas gracias. distribución geográfica. Sí, sí, con mucho gusto. Esa es una pregunta que tiene muchas aristas porque eh, me voy a referir en primer lugar a lo que son las zonas azules y si hay zonas azules en Colombia. No sin antes recordarles que una zona azul es la región geográfica en donde hay mayor número de centenarios de lo esperado por demografía. En Colombia, el promedio de centenarios es de 2.2 por 10.000 habitantes. Ese es el promedio. Hay una región en Bolívar, eh, María la Baja, se llama el municipio, donde se ha detectado que el número de centenarios, de acuerdo al censo del 2018, es significativamente superior al resto del país, siendo María la Baja una región en donde la prevalencia de centenarios es de 12.2 por 10.000 habitantes, comparado con 2.2 es significativamente mayor. Los centenarios que nosotros hemos observado y hemos estudiado hasta ahora han sido principalmente de la zona Caribe, Sucre, Bolívar, Atlántico, de la zona Pacífico, en particular Valle del Cauca y algunos centenarios de Bogotá, porque la logística del proyecto ha hecho que vayamos de ciudad capital en ciudad capital de los departamentos en donde el DANE nos ha informado que hay mayor centenarios, como para apostarle desde el punto de vista costo-beneficio a la investigación. No hemos observado que haya mayores diferencias en cuanto a la condición de vigorosos o resilientes o vulnerables en función de estas regiones. Pero sí le puedo dar un dato que no mencioné por cuestiones de tiempo con respecto a la longitud telomérica. Los telómeros son secuencias de ácido desoxirribonucleico, ADN, que están distales en los cromosomas. Y los telómeros tienen una longitud que se mide por kilobases. Y su longitud depende de la actividad de unas enzimas que se llaman telomerasas. La longitud telomérica se ha asociado con calidad de vida y con el estado de salud de la población longeva. Es una medición bien interesante siempre y cuando se haga de manera longitudinal, porque los telómeros y sobre todo las telomerasas están influidas, pueden estar influidas por el medio ambiente. Habiendo dicho esto, nosotros medimos la longitud telomérica en nuestros centenarios y observamos principalmente tres cosas. La primera es que la longitud telomérica se asoció significativamente con la calidad de vida de los centenarios, en particular en los hombres centenarios. En segundo lugar, y he mencionado esto para responder su pregunta, la longitud telomérica en el estudio que hicimos, lo presentamos el año pasado en el Congreso Americano de Genética y está en curso de publicación, la longitud telomérica varía en función de el origen del centenario. En otras palabras, en la zona Caribe, la longitud telomérica fue mayor que en la zona pacífica, entiéndase Valle del Cauca, y que en la región central. Luego, la longitud telomérica influye, o al revés, la zona de residencia y de vivienda del centenario influye sobre la longitud telomérica. Y cuando revisamos la literatura, curiosamente, la longitud telomérica en totalidad de los centenarios colombianos es mayor que de los centenarios descritos en zonas azules conocidas, entiéndase Okinawa en Japón, Grecia, Sardinia, Nicoya en Costa Rica y Costa Linda en California, lo que es muy interesante, porque pareciera que la población de centenarios de Colombia, como lo anticipamos y creemos que van a ser nuestros resultados en ese sentido, es diferente a los otros centenarios que se han reportado y que se han estudiado y que se estudian actualmente en el mundo. Muchas gracias. Otra pequeña pregunta sería,
¿tiene alguna incidencia o se menciona en el estudio de ustedes en la procedencia? Veo que ha sido, o hasta donde logro recordar, ha sido esencialmente en poblaciones urbanas, pero una población de esa edad, ¿qué porcentaje, por decir en esa forma, ha tenido desarrollo de su vida como campesino y qué proporción como citadino? Es una pregunta muy interesante para la cual no tengo respuesta porque ese análisis lo estamos haciendo actualmente. Y usted tiene razón en el fondo de su pregunta. Esto, que un centenario viva hoy en Dabeiba o viva en Medellín, no quiere decir que en su juventud o en su edad adulta no haya trabajado como agricultor en una zona rural dispersa, ¿cierto? Ese análisis lo estamos haciendo actualmente y no tengo la respuesta todavía. De hecho, los centenarios tienden a movilizarse mucho por razones del cuidado de su familia. Y como también es importante mencionarlo porque lo estamos evaluando, una cosa es la vida actual del centenario, y ustedes seguramente vieron este documental de las zonas azules. El centenario es una persona tranquila, calmada, que ya no se dispersa tanto, dijéramos, en el sentido de trasnochar o ir de fiesta, etcétera, etcétera. Pero cuando tenía 50 o 60 años lo hizo, y más en la población colombiana. En el Caribe, por ejemplo, es muy natural que muchas centenarias y centenarios no solamente hayan sido muy prolíficos en tener hijos. Tengo centenarios que me dicen a la pregunta, ¿cuántos hijos tuviste? Y me responden, Doc, que yo me acuerde, 42. Sin ningún escrúpulo. O sea, fueron muy activos en su vida adulta y salieron de fiesta, etcétera, etcétera. Ya ahora es otra cosa contarlo. Y ese tipo de análisis desde el punto de vista antropológico y de la sociología de los centenarios estamos llevándolo a cabo actualmente. Espero poderle responder posteriormente. Muchas gracias. Una pregunta, yo soy neuroradiólogo y me interesa saber si ha habido algún hallazgo que sugiera algo al respecto. Usted me va, usted va a decir, todo lo están haciendo ahorita, pero es que es la verdad. Es un proyecto que está en curso y que lleva muy poquito tiempo. Las resonancias magnéticas que hicimos están siendo leídas por el grupo Intellectus de la Universidad Javeriana y no tengo los resultados todavía. Muy interesante. Muchas Con gracias. mucho gusto. No, con Qué mucho bien. gusto. Muchas gracias, Leonidas. Gracias, doctor. Reinaldo Pareja, adelante. Gracias, doctor Amaya. Definitivamente su presentación monumentalmente documental, pero para nosotros los laicos en cuestión médicas, a ese nivel de su análisis, poquito perdidos. Entonces, mi pregunta realmente va a ser a nivel práctico, si me permite. La mayoría, diría yo, de los que estamos aquí reunidos, del grupo de los ex jesuitas, estamos entre los 75 o 80 para arriba. Entonces podemos comenzar a anticipar que nos pudiéramos estar acercando a esa edad gloriosa de Ojalá, los centenarios. ojalá. Entonces, mi pregunta es, de todo lo que usted ha dicho, a ver, ¿cuáles serían, en resumen, las aplicaciones de estilo de vida prácticas que pudiéramos nosotros conscientemente tener control de, precisamente para llegar a la longevidad que lleguemos, pero en un estado de salud lo más óptima posible? De todo lo que usted ha dicho, yo creo que agarro por lo menos dos o tres cosas que me parecen esenciales. Si hay más, por favor, me las amplía. Con Una, gusto. la calidad de vida. Definitivamente, la calidad de vida es lo que se necesita tener bajo control al máximo. Segundo, la alimentación. De alguna manera tiene uno que entenderse a sí mismo cuál es el sustento que está de acuerdo a su morfología, que asimila bien, que es nutricionalmente estable y fuerte y le ayuda a la recuperación de todos los órganos en su estado normal de digestión. El tercero es la actividad física.
De lo contrario, si uno no está conscientemente, físicamente, haciendo ejercicio, yo diría 2, 3 veces por semana, pero vigoroso, tampoco tiene uno la circulación necesaria para que los nutrientes que ha tomado en esa alimentación correcta, pues lleguen a recuperar los órganos que necesitan esos nutrientes. La cuarta, que usted no lo mencionó, sino de paso, que me parece importante, es en la calidad de vida autoconsciente. Me parece que debe haber algún ejercicio de introspección, de autoconciencia, de reflexión, de introspección que le permita a uno ver en qué estadio se encuentra interiormente, porque paralelamente a toda la parte física, está la parte interior espiritual. Si esa no va a la par del crecimiento de la anterior, no hay cohesión, no hay integridad. Y si no hay esa integridad, más rápido se puede uno ir fuera de borda por cualquiera de los otros deficientes. ¿Hay algo que usted le añadiría a esos 4 o 5 puntos que he mencionado que son No, esenciales? no le añadiría nada y la verdad, permítame decirle que me siento complacido porque usted resumió muy bien todo lo que yo no fui capaz de contar de manera simple y eso me complace mucho. El trípode de la longevidad saludable es el ejercicio físico y mental. Y el ejercicio físico debe ser tanto de fuerza como de resistencia. Salir a caminar 30 minutos, 3, 4 veces a la semana es bueno, pero levantar pesas es eventualmente mejor, porque Eso, la, digo por experiencia. claro, la sarcopenia es un enemigo de la longevidad y cuando uno no hace ejercicio de fuerza pierde músculo. Pero para tener músculo se necesita una muy buena alimentación. Y la alimentación en la longevidad debe ser rica en proteínas si la función renal lo permite. Y cuando digo rica en proteínas, en promedio es 1 a 2 gramos de proteína por kilo de peso. Y cuando digo gramos de proteína no es lo que pese el pedazo de pollo o lo que pese la carne, sino la equivalencia en proteína de lo que uno está consumiendo. He visto, por ejemplo, mucho longevo que no es amigo de cenar porque no le gusta. Entonces cena con un aromático o un café y unas tostadas. Ese es un error gravísimo porque uno debe buscar el número mínimo de proteínas al día para tener una fuerza muscular y una masa muscular adecuada y para que el ejercicio que uno haga se refleje en el mantenimiento de esa fuerza muscular. Por otro lado, mantenerse activo cognitivamente, sudoku, crucigramas, ejercicios de lectura, etcétera, o de memoria. Entonces, el ejercicio, número 1. Número 2, la nutrición. Ya lo mencioné, no lo voy a repetir. Número 3, el sueño. Uno debe dormir por lo menos o alrededor de 6 horas y media por la noche. Si no lo logra, hacer una siesta al mediodía. Y hay otros aspectos que son fundamentales, que son este tipo de reuniones, ojalá presenciales, el círculo social. Y con todo respeto menciono la religiosidad, la espiritualidad es igualmente muy importante. Si le quiere poner un poquito de picante, tómese una copa de vino por las tardes o un whisky, o tómese un ron por las tardes, pero solo uno. Y todo junto le va a permitir una longevidad saludable o por lo menos afrontar, si existiesen, las enfermedades crónicas de la longevidad para hacerlo más saludable a pesar de ellas mismas. Ese es el resumen de lo que hemos podido aprender. Ahora, yo soy biólogo, de tal manera que a mí me interesan aspectos que tienen que ver más con la biología. ¿Cuál es el gen que influye en la ausencia de enfermedades autoinmunes? ¿O cuál es el biomarcador que podríamos convertir algún día en una molécula terapéutica para la longevidad? Ese tipo de cosas. Pero para llegar allá nos hace falta tiempo, recursos humanos y un poquito de platica. Pero, no obstante, hay cosas simples, como las que usted resumió muy bien, que son fundamentales para la longevidad saludable. Ejercicio mental y muscular, buena nutrición
y buen sueño. Y una red social maravillosa como la que ustedes tienen. Qué bueno. Gracias. Qué bueno, gracias. Yo le añadiría, si me permiten, lo que me impactó muchísimo lo que dijo con respecto a la buena vista, al buen oído, al no pensar que ya no oigo y entonces mejor no me pongo los audífonos y lo que yo entiendo, me impactó muchísimo lo de la vista y lo de los dientes, lo de es decir, la parte superior es lo que nos hace relacionar mejor con los demás. Total. Y me gustó muchísimo eso. Le añadiría a lo que además había dicho Reinaldo y usted, doctor. Además, Will, porque esos tres aspectos, perdón, lo interrumpo, sí, son responsabilidad directa del cuidador. claro. Y en ese sentido, les voy a contar que este proyecto Centenario tiene algunos proyectos que lo acompañan. El primero de ellos es la capacitación al cuidador, porque el Centenario nunca le va a contar a usted que no está viendo. Él se queda sin ver y cree que es parte de su vejez, cuando no es así. Lo mismo, no estoy oyendo, no intervengo en las reuniones familiares ya, porque entonces comienzo a ser descartado. Y ahí va el segundo proyecto que adelantamos, que es la lucha contra el edadismo, la discriminación por la edad, ¿cierto? O sea que lo que usted acaba de decir me parece maravilloso que lo traiga de nuevo a colación porque resume los tres aspectos más importantes para intervenir en un centenario y en un longevo en general. Gracias. William Mejía y después Jorge Luis Puerta. Adelante, William. Mi pregunta nace de una curiosidad familiar específicamente, relacionada con la herencia. Mi bisabuela falleció a los 104 años. La abuela de mi señora falleció a los 105 años. ¿Qué probabilidad tienen entonces mis hijas de ser centenarias? Muchas, muchas. Pero usted toca un tema que es muy importante, que se conoce como heredabilidad. La heredabilidad es qué tanto de un rasgo o de un fenotipo, en este caso lograr ser centenario, qué tanto de ese rasgo es mediado por la genética. Usted sabe que los factores hereditarios se dividen en dos: genéticos y epigenéticos. Los genéticos son los genes, es decir, secuencias de ácidos nucleotídicos que conforman un gen y en consecuencia generan una proteína para una función biológica. Pero hay otros aspectos hereditarios que son los epigenéticos, es decir, que no están propiamente dentro de los genes, pero que regulan la expresión genética, la expresión de los genes. Y esos dos factores, epigenéticos y genéticos, se heredan. Hasta ahí la primera parte. La heredabilidad, que es qué tanto se explica que uno llegue a centenario por los factores genéticos, ha sido estudiada y se estima, según los resultados de poblaciones norteamericanas y europeas, que la heredabilidad en los centenarios no es mayor del 30, máximo el 40%, lo que es muy poquito. Sin embargo, como la familia que usted tiene la generosidad de compartirnos, que es la suya, hemos observado en Colombia y actualmente adelantamos con el grupo de neurociencias de Antioquia un estudio de familias centenarias para evaluar precisamente cuál es la heredabilidad o aproximarnos a la heredabilidad de los centenarios en Colombia. Y yo creería que es mucho mayor del 50%, contrario a lo que se ha dicho. Yo hago aquí una cuñita para recordarles que este es el primer y único estudio de centenarios que se está desarrollando en Colombia. Luego, los resultados que vayamos a obtener van a ser muy interesantes en ese sentido porque algunos resultados van a ser en contradicción de lo que se ha dicho anteriormente. Y un ejemplo eventual de heredabilidad mayor al 50% podrá ser su familia, probablemente. Luego, sus hijas tienen mucho de herencia para llegar a ser centenario. Tienen que tener cuidado con los factores medioambientales, la comida chatarra, el alcohol en exceso, la contaminación y la temperatura. Son factores medioambientales muy importantes. Doctor, Gracias. Muchas gracias, doctor. Jorge Luis Puerta, adelante.
Una reflexión primera es que qué bueno que proyectos como este estén aquí con nosotros para ver a Colombia de otra forma. Por lo general estamos acostumbrados a las malas noticias y a lo negativo y ver que hay grupos de personas, una de ellas usted, doctor, que estén adelantando ese tipo de estudios, de investigaciones para la humanidad, me parece valiosísimo. Muchas gracias. Lo segundo es que quería notar que me llama poderosa y entusiastamente que no se haya hecho hasta ahora ninguna mención de los fármacos, de las pastillas, de las tabletas, eh, contra las cuales yo soy absolutamente enemigo. Entonces, y que no aparezca en el análisis de ustedes, me parece valiosísimo, donde realmente estoy leyendo, he estado leyendo hace poco algo al respecto, donde la sociabilidad, por ejemplo, puede eliminar unos tratamientos de paliativos, de drogas, que no solamente son eso, que no permiten una realmente mejora de la vida. ¿Es intencional? ¿Hay una puesta en cuestión de esto? Muchas gracias por su pregunta. Cuando les conté lo del cuadernillo de variables, por aquí tengo uno de ellos que estaba analizando. Es este cuadernillo, si lo ven ustedes en pantalla, que está lleno de variables que nosotros investigamos. Hay una muy importante que son los medicamentos y específicamente estudiamos la polifarmacia. La polifarmacia se define como tomar 5 o más medicamentos al día en una persona. La polifarmacia en los centenarios desafortunadamente es alta porque en nuestra serie es del 25%, en otras series es un poquito más alta. Lo cierto es que hemos notado que hay mucha medicación innecesaria en los centenarios. Por ejemplo, me refiero a tratamientos antihipertensivos como medicamentos para sostenimiento eventual de la función renal. Estos son dos aspectos muy importantes porque la presión arterial normal en un adulto es 120 la sistólica, la de arriba, y 80 la diastólica, la de abajo. Pero en un centenario se puede tolerar una presión normal hasta 140, 150 y 90 la diastólica. Y desafortunadamente, estas presiones que acabo de mencionar, por ejemplo, 150, 90, en un adulto común y corriente de 60 años, significan hipertensión arterial, pero no en un centenario. Y muchas veces los médicos, con buena voluntad, tratan una hipertensión que no existe en el centenario. ¿Qué pasa con la polifarmacia? Porque generalmente los antihipertensores se dan 2 o 3 más otros tratamientos que viene tomando el centenario. ¿Qué pasa con esos medicamentos? Le pueden generar al centenario hipotensión. Como no está hipertenso en realidad, lo que le producen es una hipotensión. Y al tener una hipotensión, el centenario se cae. Tiene lo que se llama en medicina una lipotimia. Y al caerse, se fractura la cadera. Y al fracturarse la cadera, va al hospital para que le pongan una prótesis. Y en ese intervalo hace una trombosis pulmonar y el centenario fallece. Esa es desafortunadamente una historia que no deja ser eh, común, es decir, la observamos con frecuencia. Por otro lado está la tasa de filtración glomerular. En un centenario, en un adulto común y corriente, la tasa de filtración glomerular puede ser de 100 a 120 mililitros por minuto. Es lo que filtra el riñón, ¿cierto? Y es lo que se elimina en la orina. En un centenario esa tasa puede ser de 10 a 20, pero muchos médicos que no conocen de la biología y de la fisiopatología de los centenarios, cuando observan eso en un centenario, lo candidatizan para diálisis. Y vi en la costa mucho centenario candidatizado para diálisis cuando no la necesita, porque es su riñón propio de su edad.
como el colega oftalmólogo que nos hablaba del envejecimiento ocular, el riñón también envejece de manera fisiológica. Y aquí hago una observación fundamental, muy personal, pero abierta. El envejecimiento no es una enfermedad. Hay mucha gente que está pensando eso y eso no es una, es como quien habla del embarazo como una enfermedad. No, señor, el embarazo es un proceso fisiológico hermoso de la vida, pero no tiene que ser visto como una enfermedad. El envejecimiento es un proceso fisiológico del ser humano, no una enfermedad. Y yo comulgo con lo que usted ha dicho y lo que quizás le hizo hacer ese comentario que me parece muy válido. Y estamos tratando de trabajar con Adriana Roballo, que es la directora del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, para sacar unas guías de práctica clínica del centenario, porque en Colombia y en muchas partes del mundo no existen. Y no solamente del centenario, sino del adulto mayor. Cuando me refiero a adulto mayor es octogenario en adelante. Qué bien, qué bien. Gracias, doctor. Vicente Alcalá, adelante. Gracias, Darío. Y Ujú. doctor, muchísimas gracias. Realmente extraordinaria la presentación. Eh, lo felicito Muchas porque gracias. en cosas tan complejas para nosotros los ignorantes, de todas maneras se capta muy bien el sentido de la investigación. Y precisamente también la felicitación por eso, porque es que es ver la seriedad y la profundidad con que ustedes están haciendo las investigaciones. Eso es lo primero que quería resaltar. Eh, n- Tuve una curiosidad que no sé si la pueda expresar, y es que usted hizo alusión varias veces a la repercusión económica. Y yo dije, como que no entendía por qué y qué sentido tiene. Claro, es que la longevidad, como le mencioné o mencioné, es un problema de salud pública. Cada vez habrá más longevos. Y el impacto que tiene la longevidad en la economía es cada vez más grande. A ese impacto, que es el fruto de las demandas de servicios y al mismo tiempo la oferta de servicios durante la longevidad, se le conoce como economía plateada. Así se conoce, economía plateada. Y los centenarios son una fuente también de información para la economía plateada, porque nos enseñan que no hay servicios, no hay atención, no hay condiciones, no hay herramientas para ofrecerles a los centenarios y mejorarles su calidad de vida. Pero al mismo tiempo, los centenarios, sobre todo los vigorosos, pueden ser una fuente valiosísima de generación de recursos. Jorge Luis Recursos, @recursossa.com. Maravilloso. Bueno, esto, muy bien. Y yo creo, por ejemplo, con respecto a la educación, que hay una oportunidad valiosísima, no solo para los centenarios, en este caso vigorosos, sino para todas las personas longevas. Fíjense ustedes que cuando uno se pensiona, la sociedad cree que al pensionarse, al otro día, usted pasa de ser una persona muy activa, muy competente, con una gran experiencia, a no ser absolutamente nada. Eso es un ejemplo clásico de edadismo de la sociedad. Y resulta que esas personas terminan muchas veces sin nada que hacer, con el plan B o haciendo pilotaje, vuela por la leche, vuela por el niño, vuela por aquello, ¿cierto? Y es una población muy rica que podría ser muy útil para la sociedad, no para ponerla a estudiar cosas que a solo a ellos les interesa y que de pronto puede ser interesante o no, y son individualidades, sino para aprovecharla para que sean ellos la fuente de información de los que vienen detrás, de los jóvenes.
Es decir, la universidad que hay que hacer no es una universidad para longevos, sino una universidad de longevos, ¿cierto? Solo para mencionar un detalle. En cuanto a sitios de recreación, en cuanto a viviendas adaptadas, en cuanto a los mismos ancianatos, mal llamados así, pero pues hay que llamarlos de alguna forma, hay mucho por hacer en Colombia y no hay regularización a pesar de que haya mucha documentación al respecto y algunas leyes en favor de la longevidad, pero que muchas veces no se aplican, comenzando, por ejemplo, por el porcentaje de la estampilla que tienen las alcaldías y que se debe invertir en la población longeva. No en todas las ciudades capitales, ni en todas las ciudades de Colombia, los alcaldes son conscientes de eso y la aplican en consecuencia para la longevidad. Muchas veces se gasta en otras cosas. De tal manera que a lo que me refería era al impacto que tiene la longevidad en la economía, impacto que se conoce como economía plateada, y al sinnúmero de oportunidades que hay en Colombia para esa población y de esa población para la sociedad civil y la comunidad en general. Muchas gracias. Dos cositas más. Primero, muchísimas gracias por la respuesta muy clara y amplia. Y veía yo la actualidad en el sentido con todo este problema de la reforma pensional y de la reforma, bueno, la actualidad que tiene este problema económico. Lo otro que quería decirle que me pareció también excelente la participación de los asistentes, porque dio más elementos y más claridad o complementación a lo que usted dijo. Y finalmente un detallito que pasó así como de largo, pero pues que me interesó mucho porque mi hija trabaja en neurobiología, en Qué investigación maravilla, en neurobiología. Entonces, cuando usted habló un poquito de paso, dije yo, claro, no qué más. maravilla. Gracias. Permítame, yo le pregunto, ¿dónde trabaja su hija? Trabaja en el Max Planck en Múnich, cerca de Múnich. Claro, sí, conozco. Qué privilegio, maravilloso. ¿Y en qué área específicamente? Bueno, ella está, lo que entiendo es que precisamente eh, la investigación en el comportamiento diferente en los ratones según la proteína o no sé qué elementos que, que inoculan, por llamarlo de alguna manera de ignorante, ¿no? Qué Pero sí, maravilla. me pareció muy interesante porque yo sí creo, bueno, eso es mutuo, ¿no? La influencia de lo biológico o sí, microbiología en la actitud y en el ánimo, pero también yo siempre he estado con la inversa, cómo uno puede afectar o puede dirigir esos estados de ánimo y esa salud mental de manera voluntaria, de manera consciente. Pero bueno, eso ya Qué es maravilla. Bueno, pues me complace mucho saber eso. Lo felicito. Muchas gracias. 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 Eh, Rigoberto Reyes, adelante. Libera el micrófono. Ya. Bueno, Dale. buenas Doña tardes, Fernanda. buenas tardes a todos. Hoy soy yo la que voy a preguntar. Me ha interesado muchísimo el tema de la longevidad y pues logro entender que las mujeres tenemos menos índice, digamos, de ser longevas, incluso por nuestra morfología, por las condiciones en las que en muchas ocasiones hay mujeres que están, pero pregunto yo, y lo veo muy frecuente, las personas están buscando la eterna juventud, pero no se habla de cómo manejar cuando llegamos a cierta edad el Alzheimer o cómo manejar la demencia senil que está muy asociada a la vejez y a la longevidad, mucho más allá de los centenarios. ¿Qué tanto influye eso para que uno logre ser un longevo vigoroso, resiliente, o definitivamente es un longevo en muy malas condiciones que no sé si vale la pena llegar así, en esa condición?
Esa No, es mi muchas pregunta. gracias por el comentario. Quisiera permitirme de manera muy respetuosa aclarar un punto. Las mujeres viven más que los hombres. Las mujeres viven más que los hombres. Lo que sucede es que la calidad de vida de los hombres longevos es mejor que de las mujeres. Por lo menos en los centenarios ocurre así, ¿cierto? Y esa eventual dicotomía está explicada, por un lado, por razones biológicas, el sexo fuerte con respeto de los hombres que estén hoy aquí son las mujeres por diversas razones biológicas que las hace vivir mucho más. Las mujeres viven más que los hombres, pero los hombres tienen mejor calidad de vida. ¿Por qué las mujeres tienen menor calidad de vida? En particular en Colombia, por la violencia a la que se han enfrentado, la resiliencia que tienen es mucho más grande en los hombres que en las mujeres y eso hace que la calidad de vida sea inferior. El 25% de las mujeres que estudiamos como centenarias han sido víctimas de la violencia, de diversa índole, violencia social, violencia sexual, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, usted se interesa o la pregunta tiene que ver con la demencia. La demencia es un constructo muy complejo. No es una variable de usted está demente o no está demente. Porque ¿cómo se define la demencia? La demencia se define por la pérdida de la memoria, pérdida que es progresiva, y la pérdida de la interacción social. El demente termina aislado y sin recordar absolutamente nada. Olvida primero lo reciente y después lo pasado, ¿cierto? Eso no ocurre de la noche a la mañana. Por los estudios que ha hecho el doctor Francisco Lopera, que en paz descanse, sabemos que la enfermedad de Alzheimer comienza alrededor de 20 años o más antes de que comiencen a darse los primeros síntomas. Y más cuando es una demencia en donde hay un componente genético importante, porque para la demencia se han descubierto genes de demencia, o mejor, variables genéticas de demencia. Uno de ellos, el polimorfismo de un gen que se conoce como ApoE4. Entonces, ¿qué hace que un centenario llegue demente o no llegue demente? Yo no lo sé, pero lo estamos investigando y yo cuento con mucho orgullo el honor que tenemos de tener dentro de la Alianza Centenarios al Grupo de Neurociencias de Antioquia, con quien vamos a comenzar a ver centenarios en Medellín desde la próxima semana. Creíamos que esta, pero lo vamos a hacer desde la próxima o a más tardar en 15 días. Luego es un tema en el que estamos trabajando. Yo les quiero contar que este proyecto no tiene más de 2 años y para lo que hemos hecho, pues tenemos un número interesante de centenarios, queremos aumentar el número para entender mejor la fenomenología de la longevidad saludable y aún de la que no es saludable, pero no sabemos todavía, porque cómo es posible, y usted lo dice muy bien, que hayan personas que lleguen a los 100 años y estén en pésimas condiciones de salud, pero vivos, y hay otros que lleguen a los 100 años y como si nada les hubiera pasado, ¿cierto? Y ejemplos hay muchísimos. De tal manera que le voy a pedir un tiempito y yo quisiera que mantuviéramos por lo menos la comunicación por vía electrónica para compartirles los artículos que vayamos publicando y las observaciones. Pero al mismo tiempo hago la cuña de nuevo para que visiten nuestra página www.coolsen.org, ¿cierto? Si la puedes pasar en pantalla como me pasaron ahorita el de servicio sería maravilloso, porque en esa página ustedes van a poder saber los resultados eventualmente en tiempo real de lo que estemos haciendo. Hemos hecho el trabajo de nutrición, hemos hecho el trabajo de calidad de vida, de autoinmunidad, tenemos en curso el de la taxonomía, estamos analizando demencia, resonancias magnéticas, etcétera, y todo lo pueden saber a través de esta página www.coolcen, coolcen.org. Qué Muchas maravilla, gracias. doctor Juan Manuel. Y permítame una pregunta que me está dando vueltas. Los datos de los centenarios que por lo menos percibí, hay una claridad en que la gran mayoría
están en estratos sociales muy bajos. Sí, Eh, ¿Quiere decir eso que los pobres que andamos en otros estratos estamos condenados a nunca llegar a 100 años? O que la no, muestra, o que no, la muestra está... no, es un sesgo de inclusión. Sí, es un sesgo de inclusión. Es un sesgo de inclusión, aunque la mayoría de los centenarios en el mundo son de estratos socioeconómicos bajos, Ajá. ¿cierto? Pero en nuestro caso, lo reconocemos, es un sesgo de inclusión. Tenemos muy pocos, tal vez 5 o 6 centenarios de estrato socioeconómico alto, entiéndase clase estrato 5 o 6. Pero aprovecho para compartirles una impresión que he discutido con los colegas del DANE. Les voy a poner un ejemplo. Yo conocí un centenario en una zona rural de Sincelejo, en Sucre, que vivía en una casa de condiciones muy modestas, diría de bareque o de barro, dormía en una estera, 2 cuartos, a las afueras de su casa tenía una letrina, al otro lado tenía una estufa de carbón, o sea que los dos contaminantes no los tenía en su propia casa, dormía en una estera, ya les comenté, su familia lo visita con regularidad y al frente de su casa tiene un potrero donde hay 400 cabezas de ganado, pero él es de estrato socioeconómico 1. Entonces, mi pregunta es si no hay que tener una redefinición, y aquí Clemente nos puede ilustrar, de la pobreza multidimensional en muchos casos, porque no siempre aplica, ¿cierto? Eh, y ustedes saben que el estrato socioeconómico muchas veces está dado por las condiciones de la vivienda, la puerta, la fachada, el techo, etcétera, más el área donde se encuentra. Usted puede tener una vivienda a todo full, pero si estás en una zona deprimida, la condición disminuye. Yo no entiendo mucho de esto, pero es la observación que he podido tener y que me persigue porque, como usted, me pregunto en estas condiciones, ¿qué es lo que realmente impacta? Ahora, los centenarios son personas que, a pesar de todo lo que han vivido y dificultades que hayan tenido, vivieron sin redes sociales, vivieron sin comida chatarra, vivieron en otro país, no el país de ahora, en donde la inseguridad no era la misma, en donde si salían de noche de fiesta y volvían a los 4 días no les pasaba nada, qué sé yo, ahí hay muchísimas variables que quizás no tengo la competencia de entender ni analizar, pero que como usted me pregunto qué es lo que realmente esto significa, ¿no? Mm. Sí, excelente. Doctor Juan Manuel, Leonidas Borrero. Adelante, Leonidas. Gracias. Ya para terminar, nuevamente mil gracias, doctor. Hizo una referencia muy rápida, o por lo menos me pareció así, a la temperatura Sí, y cuando le la altura mencionaba, sobre el nivel del mar. no, Bueno, y les el voy a, grado de educación, que ya entonces eso es negativo para nosotros, no, 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 predictor no, no, negativo. no, me explico. Gracias por la observación. Claro, cuando estaba hablando de heredabilidad, que un colega del grupo mencionó que su abuela era centenaria y que su suegra también, y preguntaba el riesgo de ser centenaria de sus hijas, a lo que yo respondí que era alto por la heredabilidad, le mencioné que de todas maneras habían factores medioambientales que importaban. Uno de ellos, la temperatura. ¿Cómo les parece que hay estudios recientes, muy bien elaborados, que han mostrado que las ciudades de los Estados Unidos donde la temperatura se ha aumentado al menos 1 grado por efecto del cambio climático, la longevidad se ha disminuido y eso de manera estadística y epidemiológica? Luego, el cambio climático nos ha afectado muchísimo desde el punto de vista de la longevidad. Por otro lado, mencionaba la contaminación. Efectivamente,
las áreas contaminadas en las ciudades, que básicamente son dos principalmente, las áreas industriales y las áreas alrededor de las bombas de gasolina, influyen sobre la longevidad. Entiéndase, disminuyen el grado de longevidad, ¿cierto? Por mecanismos de inflamación y otras que se han tratado de explicar, pero el dato epidemiológico, es decir, observacional, es ese. Luego hay esos dos factores medioambientales que son muy importantes. El otro es la nutrición. Lo que mencionaba ahora, los centenarios antes, hace 50 años, nunca se alimentaron con chicharrón frito, ni papa frita, ni ningún producto de estos de comida llamada comida chatarra, de tal manera que sus condiciones fueron diferentes. De hecho, tenemos un análisis en donde los centenarios refieren que la comida rica en pescado les ha favorecido más su longevidad que otro tipo de alimentación. Y puede que sea muy cierto, ¿verdad? Mm. Qué A bien, eso me refería. Mm. qué Muchas bien. gracias. Doctor Juan Manuel y todos, creo que hemos abusado de su generosidad. Ya casi llevamos 2 horas en esta tertulia y le agradecemos enormemente la seriedad de su investigación, la generosidad con nosotros, tener la flexibilidad de responder todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias también a Clemente por por habernos sugerido su presencia en nuestro grupo. Clemente sigue siendo un gran referente para nosotros. No sé si quieres decir alguna palabra, Clemente, para agradecer también al doctor Juan Manuel. No, claro que sí. Eh, Realmente, pues de esta charla lo que me queda es la conexión entre ciencia y comportamientos que pueden llevar a la longevidad, ¿no? Es decir, la fundamentación científica que se le ha dado a algo de lo que se habla desde hace siglos, ¿no? Así es. Yo creo que ese es el valor fundamental de estas investigaciones que se están haciendo y que está liderando Juan Manuel. Y no, muchas gracias, Juan Manuel, de verdad. Muy interesante. Me quedé con algunas preguntas, pero por ahí te las hago por WhatsApp. Con gusto, mucho gusto. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Un honor haber participado de esta tertulia porque fue así como la concibimos Sí, y como se fue desarrollando. Un verdadero placer y les deseo un buen resto de día. muchísimas gracias, doctor. Un Muchísimas aplauso gracias, doctor González. nuestro para todos. Quiero aprovechar los 2 últimos minutos para invitarlos la semana entrante a tener la tertulia con un invitado que nos ha conseguido Jorge Luis Puerta desde el Perú. Se llama el doctor Farid Cajat, profesor de Relaciones Internacionales de la Academia del Perú y de la Universidad Católica del Perú. El tema, la geopolítica mundial no es el fin del mundo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otros temas políticos y les quiero pedir a todos también para el 29 tenemos de programa muy concreto, muy nuestro, Santa Rosa de Viterbo, el lugar en Boyacá donde estuvimos en noviciado y juniorado, la mayoría de los que estamos aquí. Tenemos una charla que se llamará Evocaciones y Aprendizajes de la Quinta y tendremos intervenciones. El que quiera hablar sobre algo referente a la Quinta lo podrá hacer, 5 minutos. ¿Qué? Tendremos de invitado a Anatolio Niño, un ex hermano coadjutor que estuvo en la construcción de la Quinta y que se ha ofrecido para darnos unos 10 minuticos sobre cómo se construyó, quiénes participaron. William nos ha enriquecido con algunos datos también para tener una tertulia sobre aquel lugar que ya no es noviciado ni juniorado, sino una escuela de policía, de cadetes de policía, que la mantienen en perfecto estado. Pero eso será el 29 de mayo para que los que quieran puedan preparar su intervención sobre algo referente a la Quinta, donde pasamos muchos años nosotros. Esto, las próximas 2 tertulias, desde luego que siguen invitados.
no solo Juan Manuel y Clemente, sino todos nuestros amigos y nuestros colaboradores, nuestras familias. Gracias a todos por una tarde maravillosa, noche para algunos de los que estamos por el otro lado del charco, pero los esperamos entonces la próxima semana. Gracias a todos y una feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Darío. Bien. Gracias, Juan Manuel. Felicidades. Gracias. Gracias. Felicidades. Feliz tarde a todos. Gracias.